Esa discusión de pelo corto, pelo largo, se lleva al extremo de crear esa dificultad. A mi mamá, hace como unos 25, 27 años recuerdo, mi sobrina, que es la nieta de mi mamá, tenía el cabello y tenía mucha horquilla, y ese pelo que sobre todo a las niñas se les pone así todo flechudo. Y mi mamá ha cogido una tijera y le emparejó el pelo. Alguien fue y le dijo al pastor que mi mamá le había despuntado el pelo. ¿Sabe qué hizo el pastor? Le metió 3 años de disciplina. No es que usted va a salir ahora para la peluquería a cortarse el pelo. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, y vamos a hacerlo en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Vamos a leer vamos a leer los primeros 7 versículos, y lo hacemos en voz clara. Todos vamos a leerlo en esta mañana. Dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a hablar acerca de lo que es como yo diría, como la doctrina básica de lo que nos une a nosotros como iglesia, y qué cosas también que pudieran causar daño a la unidad que la iglesia tiene como cuerpo de Cristo. Entonces estaba analizando que la Biblia da relevancia a lo que tiene que ver con la doctrina de la fe. La palabra de Dios dice que la iglesia del Señor está fundada o fundamentada, edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Dice la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y entonces, cuando hablamos de Cristo, entonces tenemos que hablar de todas las virtudes que hay en Él, y todas las doctrinas que tienen que ver con la obra del Señor Jesucristo. Y también podemos nosotros mirar en cuanto a las características que definen al Señor, para nosotros entonces, en virtud de lo que Él es, imitarlo a Él en todo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta respecto, digamos, mirando la vida cristiana como una filosofía, porque la vida cristiana es una forma de pensar, ¿no? De pensar. La Biblia dice que tenemos que tener el mismo modo de pensar, que tenemos la mente de Cristo, o sea que pensamos igual que Él y procuramos unirnos según el pensamiento y el ejemplo del Señor. Entonces, seguir al Señor no es venir a culto y arrodillarse a orar, y no, seguir al Señor es conocer quién es Él, tratar de vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Y lógicamente que eso entonces implica unos ejercicios espirituales que nosotros hacemos como iglesia. Entonces aquí la palabra de Dios nos menciona algo, y dice la Biblia, lo primero que menciona es la dignidad que debemos tener. Dice que andéis como es digno. Cuando hablamos de esa dignidad que tenemos, hablamos como de los valores que cada uno, digamos, la dignidad de una persona es ese valor intrínseco que la persona tiene. Dice que no importa que no le reconozcan lo que es, Él sabe qué es lo que tiene.
Cosa diferente ocurre con la honra. La honra es como esa exposición, digamos, pública de lo que yo muestro, de lo que la gente conoce de mí. Y la palabra de Dios dice que al que honra, honra, al que tributo, tributo. Pero la dignidad es eso que yo soy. Yo soy. Y lo que soy, eso nadie me lo quita. Nadie puede atentar contra mi dignidad. Porque aunque me falten al respeto, igual yo sigo siendo lo que soy. Un pastor allá en una congregación en Bucaramanga le decía a la iglesia, porque entonces le dijeron: hermano, es que usted, el pastor que teníamos antes aquí, él venía temprano a orar y usted lo vemos que no llega tan temprano. Entonces él dijo: bueno, si es así, entonces yo me voy a las 5 de la mañana a orar, con tal de que, entre otras cosas, es una bendición. La esposa le dijo: ay, tú te vas a dejar faltar el respeto. Y dice: no, ya me lo faltaron, ¿ya para qué? ¿Cierto? Entonces aquí la Biblia dice que andemos como es digno, pero entonces esa dignidad está relacionada con algo. Oye, esta brisa aquí sí no me deja ver la página que quiero leer en la Biblia. Entonces dice la Biblia: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Aquí, como de manera rápida, voy a analizar. Por ejemplo, la humildad es el reconocimiento de nuestra propia humanidad. Digamos, nos sentimos grandes hasta que estamos al lado de alguien más grande. Allá en Sucre, en el sector de La Mojana, en esas iglesias, cuando comenzaban por allá de la ribera del río Cauca, había un hermano, Rafael, tocaba una guitarra. Y él apenas sabía como esas notas que tocaban los alvarados: primera, segunda y tercera, y pare de contar. Y claro, cuando él cantaba en un culto, dice: uy, ese Rafa sí sabe tocar la guitarra. Y una vez hicieron una convención en Sincelejo y se vinieron los hermanos a la convención. Y resulta que a esa convención invitaron a los voceros de Cristo. Oiga, y comienzan esos hermanos que hacían hablar a esas guitarras. Y cuando regresaron allá, los que decían: Rafa, tú sí tocas, le decían: Rafa, tú no tocas nada. Porque uno puede sacar pecho, yo, porque cree que tiene o sabe mucho. El profeta Isaías, cuando estuvo frente al Señor, con todo lo que tenía y el conocimiento y la sabiduría, y él, cuando vio al Señor, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Bendito sea el Señor. Entonces la humildad es eso, como el reconocimiento de la naturaleza, de la realidad de lo que uno es. Si la humildad cristiana se basa en el conocimiento propio y en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Realmente nosotros, mientras estemos en el cuerpo, nunca podremos alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Vamos en este camino. Por eso la Biblia habla de los perfectos, pero no perfectos al 100%, sino los perfectos que vamos en proceso de perfección. La mansedumbre es la palabra prais, que en el griego se pronuncia prais, y que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Me explico: un caballo que usted lo doma y entonces ese animal usted dice es manso, usted dice no, no es manso, eso no se puede controlar. Entonces lo mismo pasa en la vida cristiana. Alguien que no se deja controlar por el Espíritu Santo ni por la autoridad de la iglesia, es mansedumbre, es altivo, es soberbio. Y la Biblia dice que Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios a los soberbios los resiste, pero a los humildes les da gracia. El Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo presté el servicio militar y aprendí algo. Allá decían: cumpla las órdenes y no tendrá problemas. ¿Cierto? Los que prestamos servicio militar. Y dije: voy a prestarle atención a eso. Claro, el otro que no obedecía, que se rebelaba, terminaba ya en el calabozo, terminaba en el castigo.
Y dije, no, si me decían vaya, yo voy. Venga, vengo. Súbase, me subo. Bájese, me bajo. Listo. Sin problema. En eso consiste la mansedumbre. Dejarse dirigir, dejarse administrar. Hay creyentes que no se dejan administrar. Viven como les da la gana, hacen lo que bien les parece. La paciencia, porque dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, para poder tener unidad hay que tener humildad, por lo menos procurarla, y la mansedumbre. Dice, soportando con paciencia, que es la otra virtud que aparece aquí, y la paciencia describe al espíritu que nunca cede en el sentido de que las adversidades no lo van a hacer volverse atrás. Soporta, por eso porque soporta hasta el final, y el que soporta hasta el final cosecha la recompensa. Nosotros tenemos paciencia, dice, tener paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, tenemos que permitir, hermano, humildad, mansedumbre y paciencia para poder tener la unidad del Espíritu. Si nos rebelamos contra esas cosas es muy difícil. Y estas 4 cosas, yo digo que, y la otra es el amor, dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Y resulta que la palabra amor, lo sabe que las palabras tienen su peso, su significado, su fuerza, dependiendo quién las dice. A ver, si el papá en la casa dice algo, y eso tiene más poder que si lo dijera el hijo, porque él es una autoridad. Entonces lo mismo sucede en los diferentes rangos. Depende de dónde se dice también la palabra. Y resulta que cuando nosotros hablamos de la palabra amor que aparece en nuestra Biblia, traducida del griego al idioma español, en el griego se pronunciaba la palabra eros, que se refería al amor de las parejas, el amor erótico. Estaba la palabra filos, que entonces es la palabra que define el amor de las familias, de las relaciones intrafamiliares. Y está la palabra ágape, que no era muy usada, pero que es la palabra que acuña la traducción a nuestro idioma. El griego lo traduce y entonces nosotros encontramos la palabra amor. La palabra amor, según la traducción de la palabra ágape, que es la que viene de allá, ágape, que aquí la traducimos como amor, se refiere al amor de Dios. ¿Y qué característica define a ágape de eros y de filos? Que la palabra ágape, como es el amor de Dios, la Biblia dice que el amor de Dios excede a todo conocimiento. El amor de Dios no es recíproco en el sentido de que los otros, en la pareja, si no me ama, yo no le amo, ¿cierto? Espera algo a cambio. El amor erótico, el amor filial, esos amores se pierden cuando no hay reciprocidad en el comportamiento. Pero el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios permanece. El amor de Dios no exige nada a cambio. Es más, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice más adelante, dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Él. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es un amor que cede a todo y se pasa de todo. No hay una regla que le diga hasta aquí es el límite. No, el amor de Dios es incondicional. Y precisamente a ese amor es que se refiere la Biblia, que nosotros debemos tener los unos con los otros. La paciencia, la humildad, la mansedumbre y todo eso en amor. Bendito sea el Señor. Ahora, estas 4 virtudes de la vida cristiana, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, entonces apuntan, yo diría que es como un río que va a un canal que recoge todo eso y entonces se resume más adelante, dice la Biblia, hablando acerca de la paz. Dice, por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podemos decir que la paz es como ese remache que recoge las otras virtudes y las une. Porque fíjense que todo esto va a converger o va a terminar es que nos va a dar paz.
paz, a vivir en paz. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia entonces que hay varias cosas que definen la paz. La paz es un resultado de la justicia. Dice la Biblia que el efecto de la justicia será paz, dice el profeta Isaías. Como Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios, entonces como Él murió y nos reconcilió y nos justificó, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un fruto que hay que sembrar. Dice la Biblia, el apóstol Santiago en el capítulo 3 dice: el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen la paz. Pero que andan en discordias. Recuerdo que un hombre llegaba a la iglesia a hablar mal del pastor y mi hermana, que ya llevaba tiempo en el evangelio, ¿sí?, como 40 años de ser creyente, dijo: bueno, Nacho, me haces un favor, yo te aprecio mucho, pero si vas a venir aquí a hablar de los hermanos del pastor, yo no te recibo en mi casa, porque eso atenta contra la paz. Vea, pastor, ore por mi muchacho que no quiere venir a culto. Que iba el pastor a hablar con el muchacho. Amigo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que usted, allá en la iglesia nadie sirve. Usted también es mala clase, y el hermano también, y los de las juntas locales. ¿Y tú por qué dices? No, pues eso es lo que dice mi mamá aquí de ustedes. Y después la mamá dice: hermano, vaya, ore por mi hijo. Que ore ni que nada, hombre. Corríjase. Corríjase. Porque la paz no se fabrica. La paz es el resultado de un comportamiento. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y la Biblia dice que la paz es como algo que uno tiene que perseguir. ¿Qué perseguir? Cuando uno se le pierde un animal, los que vivimos en el campo, y dice: oye, que uno va buscando como la huella, por aquí pasó la mula o la vaca, y allá, uno busca la huella hasta que la encuentra. Imagínense que la paz nos ha dejado unas huellas. Y por eso la Biblia dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sin paz nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 3:11 y también en Salmo 34, dice: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Cuando la encuentres, no la sueltes. Y si no la has encontrado, síguela, búscala hasta que la encuentres. Hay una discusión aquí breve en las parejas. Dicen los que saben del tema que la mayoría de las mujeres son cantaletosas. Hermano dice amén. Bueno, eso parece que es un comportamiento de la psicología de la mujer. Y yo mirando el libro de Proverbios, habla de la mujer rencillosa, que es como gotera continua. Entonces cuando se confronta esa situación, dice: no, pero es que nosotras somos así. Bueno, son así las que no son cristianas. Porque la Biblia dice: oiga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay parejas que se acuestan y duran 8 días sin hablarse. Y el hermano le deja hablar al otro hermano y cree que está bien con el Señor. Ni deis lugar al diablo. Entonces fíjense, todas esas cositas tienen que ver con estas virtudes. Ahora, se enfatiza, porque cuando hablamos de la unicidad de Dios, una doctrina básica del bautismo en el nombre, eso ni para qué discutirlo aquí, porque eso es un axioma, algo que todos sabemos. Y sobre eso, generalmente, escuche bien, no hay casi nadie que se levante a decir otra cosa, porque ya es una convicción que tenemos. Hasta el más rebelde por ahí, que hasta practica pecados y todo eso, dígale que Dios no es uno para que vea. Porque en eso estamos bien. Pero en estas cosas que son la vida práctica, porque hay gente que sabe que Dios es uno, que recibió el Espíritu Santo, que se bautizó en el nombre de Jesús y no tiene vida cristiana. Vive mal. Y si no se arrepiente, vea lo que está haciendo. Tenga cuidado.
Porque lo que nos define como cristianos, hermano, es eso, la vida, el comportamiento, el diario vivir. Y yo estaba mirando que hay unos bloques de doctrina en la Biblia. Dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Y por qué la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida? Porque cuando comenzó la iglesia estaba conformada por creyentes judíos que tenían dentro de su reglamentación ciertas abstenciones de alimentos, ciertas comidas. Recuerda que el apóstol Pedro, el Señor le mostró una visión y le dijo, mata y come de lo que había en el lienzo, animales inmundos, todo. Pero habían unos habituados todavía a las costumbres de la ley judía que querían que los hermanos que se convertían al evangelio entonces volvieran a esos rituales, como los famosos cristianos judaizantes que hay ahora, que están enredando a los creyentes que andan por allá por la orilla, y esos son carne de cañón, oyó, porque no se afirman en el Señor. Oyen la palabra y les pasa como mi mamá, que dice que tenía un tío que se llamaba Antonio, y entonces la mujer era así, mentecata, un poco tonta, y un día estaba limpiando un santo, San Rafael, desempolvándolo, y de pronto le dice, ay, Toño, con razón que San Rafael no te hace el milagro. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dice, mira, tiene un solo hueco de un oído al otro. Y hay creyentes así, que la palabra les pasa de largo. Y dice la Biblia que hubo quienes oyeron y no les sirvió de nada, porque cuando oyeron no le pusieron fe a lo que oyeron. Pero en esta mañana, hermano, yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no es para que usted salga, ay, qué mensaje tan bonito. Mejor que le parezca feo y que lo obedezca, y no que le parezca bonito y salga usted igual. Porque el objetivo es el aprendizaje, la formación. Por eso se llama escuela dominical. Y la escuela tiene un maestro que es el Señor, tiene un libro que es la Biblia, y los estudiantes, los alumnos que somos nosotros que estamos aprendiendo. Entonces, dice la Biblia que el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Por qué? Porque los hermanos andaban peleándose que si se comía carne de cerdo, que si se comían reptiles, que si se comía pescado sin escama o no, y peleando por eso. Bobadas. Entonces el que conoce la doctrina, el que tiene la revelación, en este caso el apóstol Pablo le dice, vea, déjense de estar peleando por esas bobadas, porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, es la doctrina de la justicia, la paz y el gozo que produce el Espíritu Santo. Si hay algo en la vida que te estorba a ti la relación con Dios, que es el principio de justicia, de que yo me entiendo con Dios, porque le he creído a Él. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ese hecho de haberle creído, de vivir en su justicia, dice la Biblia, el resultado de la justicia es paz. Tenemos paz. Tú te levantas, te arrodillas o alzas las manos y oras a Dios y tienes puerta abierta al trono de la gracia. Por eso el apóstol dice, quiero que los hombres levanten manos santas sin ira de contienda, ¿verdad? Porque tenemos paz con Dios. Y eso nos produce gozo, nos da alegría, porque el Espíritu Santo, uno de los frutos es el gozo del Espíritu. Si hay algo que te estorba eso, que es lo que Dios da y lo que quiere de nosotros, entonces, hermano, sacúdase y quítese esas escamas. Porque no podemos permitir, hermano, en nuestra vida cosas que nos estorben la relación con Dios y la relación con la iglesia. En la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
del trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Hay fe, hay amor y hay esperanza. Fe, amor y esperanza. Y eso que se menciona de esa iglesia, esas virtudes, son las virtudes de una iglesia triunfante. Porque esa iglesia de Tesalónica, lo que el apóstol Pablo le da son agradecimientos, felicitaciones. Porque la fe de esa iglesia, eso retumbaba por toda la región de Asia, de cómo en medio de las tribulaciones habían recibido al Señor, de cómo en medio de las pruebas se habían mantenido firmes en la fe. Y también estaba mirando que en esa misma tónica, en 1 Corintios 13:13 dice la Biblia, hablando de los dones espirituales y la preeminencia que debe tener el amor sobre los dones espirituales. Porque hay gente que predica bonito, pero para su propia gloria. Hay gente que pide reconocimientos por lo que hace. Pero hermanos, si yo, dice la Biblia, hablase lenguas humanas, angelicales, y tuviera toda la fe que trasladase los montes, y repartiese mi cuerpo para darlo, para ser quemado, si me entregara en libación, si no tengo amor, eso vale cero, no vale nada. No vale nada. Entonces, como los dones espirituales son para el ejercicio del servicio en la iglesia, pero aquí entonces lo que nos trata de decir la Biblia es que para poder servir hay que aprender a amar primero. Amar. Y ese amor debe permanecer. Y ahora entonces dice la Biblia, al final dice el apóstol, al final de ese capítulo dice, ahora permanece ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Fe, ¿verdad? Tenemos fe. Tenemos esperanza porque permanecemos aquí creyendo en las promesas de Dios. Y se manifiesta el amor de Dios porque nos entendemos en lo que hacemos y lo hacemos con alegría. Pero el mayor de ellos, dice la Biblia, es el amor. Pero puesto que nosotros somos del día, no de las tinieblas, seamos sobrios. La sobriedad quiere decir con esa estabilidad. Yo viví en Barranquilla un tiempo. Y cuando uno coge un bus urbano en esas ciudades, eso se taquea así, que la gente se cuelga hasta de banderilla por fuera del bus, con el pie colgando ahí, 3, 4, 5 personas van por fuera. Bueno, yo no sé si todavía permitirán eso, porque ahora hay muchas reglas, pero en ese tiempo era así. Y uno se sube de pronto y se subía un borracho y le tocaba de pie. Y cuando esos buses frenan, allá va el borracho. Y eso era un problema el borracho, porque no estaba sobrio, estaba ebrio. Eso quiere decir que el que no tiene sobriedad, no tiene templanza, eso lo va para donde lo lleva el viento. ¿Ah? Cualquiera lo visita por ahí, le echa un cuento chino y termina enredado en eso. Y pierde la comunión, y pierde la paz, y pierde la fe. Pero dice la Biblia, nosotros que somos del día seamos sobrios, templados, ¿verdad? Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Oiga, yo no puedo permitir que esa salvación que el Señor me dio la voy a perder por cualquier bobada. Oiga, a veces uno pierde dinero en negocios. Que se pierda el dinero, pero que no se pierda mi salvación. Entonces, y dice otro texto, dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Oye, entonces tenemos aquí fe, esperanza y justicia. Entonces, hermano, eso dice Gálatas 5:5. Hago mención de estos cuerpos de doctrina para identificar, hermano, las verdades, los fundamentos, lo que tiene que ver con la vida espiritual, con nuestra relación con Dios y con nuestra relación entre hermanos.
Entonces la fe, la esperanza, el amor, la paz, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Ubiquémonos en ese contexto y procuremos que eso nutra nuestra vida. Pero hay cosas que atentan contra la unidad del espíritu. Y voy a usar el ejemplo cuando uno, por ejemplo, le crea mitos a las cosas. Se rodean de mitos. Y entonces se dogmatiza a veces. La doctrina se convierte en una costumbre y esas, digamos, esas dogmas que se crean, que no son la doctrina, sino comportamientos que se adquieren, comienzan a traer división en la iglesia. Mire, yo leí ahorita un versículo que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo le hago una pregunta. Cuando la Biblia dice sin la cual nadie verá al Señor, ¿a qué se refiere? ¿A la paz o a la santidad? ¿Qué responde usted? Responda. Fíjese lo que acaban de decir los hermanos, porque yo también creía lo mismo. Entonces, como se le da énfasis a la santidad, entonces se canta el coro: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero si aquí hay un profesor de español que conoce la gramática, nos va a decir que ahí en ese versículo no se enfatiza la santidad sino la paz. Porque lo que está diciendo la oración gramatical dice: seguid la paz con todos, como fundamento, ¿no? Y luego dice: y la santidad como una cosa secundaria, aquí en este sentido, no que sea secundaria, sino en el versículo. Sin la cual, o sea, sin la paz, nadie verá al Señor. Porque tú no puedes vivir en santidad si no tienes paz. Y la práctica de la paz nos conduce a la santidad. Amén, porque la santidad no se fabrica. La santidad es el resultado de haber sido separados para un servicio. Estas congas usted no las va a ver allá en la parranda vallenata, porque ellas son santas. Están apartadas para el servicio del culto a Dios que hacemos aquí. Usted y yo fuimos apartados para ser santos, para ser lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces cuando uno interpreta mal la Biblia, la doctrina de la Biblia, entonces comienza. Por eso usted dice: oye, ese hermano que habla tanto en lengua y ayuna y tiene hasta callos en las rodillas de tanto arrodillarse a orar, pero no vive en santidad, porque vive de cualquier manera. Y la vida espiritual, hermano, realmente no es solamente una faceta devocional. Hay gente muy devocional y gloria a Dios por eso. Pero la vida espiritual es un asunto integral. Amén. Que procuramos la perfección en todos los aspectos. La plataforma del templo. Yo me senté una vez y eso casi me mata a un hermano. Porque estábamos en una reunión en una iglesia y yo no había dónde sentarse y me senté así en el muro de la plataforma y cogí el plato de comida. Hermano, ¿cómo se le ocurre? Se está sentando en la plataforma. Y yo dije: ve, se trasladó el templo de Salomón para acá. Escuché a un pastor: venga, hermano, súbase acá para que vea lo que se siente acá. No, aquí se siente lo mismo que allá. Y se siente lo mismo que usted siente allá en el taburete viejo cuando se recuesta allá en su casa. Porque el templo no son las 4 paredes, ni el color de las paredes. El templo somos usted y yo. Y le voy a decir algo que he vivido en la experiencia. Cuando la persona no es espiritual, le da valor a las cosas materiales más que a las cosas espirituales. Hermano, cuidado, va a prestar las sillas para el velorio del hermano que se murió, porque ahí se van a sentar unos inconversos a echar chistes groseros.
contamina la silla, hermano. Este no es espiritual porque no ha entendido el valor de la vida espiritual. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a volver esto un desorden aquí, pero sí hay que poner las cosas. Y dice la Biblia que el espiritual todo lo juzga, que el espiritual acomoda lo espiritual donde va y lo material, lo natural, donde va. La Navidad, yo le explico, no voy a decirle que ahorita para diciembre compres un arbolito de Navidad, no, porque eso no es nuestra costumbre. Pero fíjese el escándalo que se hace si alguien de pronto pone unas lucecitas en la terraza. No se adornan las casas, pero se comen la natilla. Se dan regalos. Se compran juguetes a los muchachos. ¿Y qué más se hace? Se estrena ropa nueva. No, pero sí, cuidado con el arbolito. ¿Ah? No, son buenas costumbres. Pero yo quiero que usted reflexione para que no haga un escándalo cuando usted ve algo que se salió de la norma que nosotros establecimos como un mito. Le pongo otro ejemplo. Los cigarrillos contienen entre 2 y 8 unidades de nicotina por cada miligramo. Un cigarrillo. Pero cuando la persona se fuma el cigarrillo, solamente consume máximo 2 unidades por miligramo. Las otras 6 se pierden en la quemada del cigarrillo. Pero un pocillo de café como ese que me tomé yo, ya me he tomado 3 esta mañana, contiene 80 unidades por cada miligramo de cafeína. Entonces, ¿cuántas unidades de cafeína me he tomado yo aquí en el día de hoy? Ya llevo 240. Y no es pecado. Pero si yo me fumo un cigarrillo, me sacan del ministerio, el hermano Pedro me denuncia, me hacen un proceso, me investigan, me ponen en disciplina, porque me fumé un cigarrillo con 2 unidades por miligramo. Pero me estoy tomando 240 unidades de café hasta esta hora y los que me faltan en la tarde. Y eso no es pecado. Te rodeamos las cosas de un mito. Ahora no es que usted va a salir a comprar piel roja a la calle, sino que le pongo el ejemplo de por qué las cosas. Sentido común. Sentido común. Creamos una nube o una cortina de humo para ver las cosas desde nuestra propia manera de verlas. Mire, un hombre presenció un asesinato. Llega la policía y le dice: oye, ¿usted vio? Sí, señor, yo fui testigo. Y cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? Comenzó a escribir ahí. Dice: no, llegó un hombre vestido de verde, en una moto verde, sacó una pistola verde y le pegó un tiro a este hombre que venía aquí y le salió sangre verde. Y dice el policía: ¿usted me está tomando el pelo? Dice: no, señor, póngase estas gafas para que vea. Dependiendo cómo sea el ojo, así también uno va a ver las cosas. Y dice la Biblia: si tu ojo es malo, todo tu cuerpo. Pero si tu ojo es sano, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz. Porque hay gente que pone pereque por todo, da problemas por todo. Pero hermano, dejémonos guiar por el Espíritu Santo y démosle, eso sí, el día que aquí en la iglesia de los 450 esté alguien predicando algo que Dios no es uno, que el bautismo no es para perdón de pecados, eso sí, vamos a caerle todos enseguida. Porque a esa persona, dice la Biblia, ni siquiera la recibas. Pero por cuestiones triviales como estas que estoy mencionando,
Hermano, deje que el mundo corra. Entonces, y alguien diría, no, hermano, pero es que la cafeína produce cáncer en el pulmón, y entonces la Biblia dice que hay que cuidar el cuerpo. Dice, ¿por qué no cuidas el cuerpo? Todas las noches te pegas tu plato de salchipapa. Sí. Vitamina C, chinchurria, chorizo, chimichurri, chicharrón. Sí. Y eso está produciendo más muerte que el cigarrillo. Aquí estoy yo engrampado con el problema de azúcar por no hacer ejercicio. Porque para ir a la tienda de la esquina quieres ir en moto. Y estás descuidando tu salud. Y estás destruyendo el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Eso es más grave que fumarse un cigarrillo. Sigo con los ejemplos. Una cerveza, pongan cuidado, contiene de 3 a 5 unidades de alcohol. Pero la sidra, o sea, el guarapo, el guandolo, contiene de 3 a 8% de alcohol. Y yo me he encontrado, hermanos, bebiendo el guarapo decoroso ese que lo dejan 3 días fermentado. El guandolo. Hermano, le provoca ese, hermano, y yo apenas, claro, como yo fui un borracho, yo sé a qué sabe. Y apenas me tomé un poquito, sentí que la oreja se me puso caliente. Y hermano, disculpe, pero yo esto no lo voy a condenar por eso tampoco. Pero si te tomas el guandolo y entonces demonizas la cerveza. Claro, porque esa dice cerveza águila. Pero el guandolo, el poco de alcohol que te estás tomando. Hermanos, como una reflexión para que nosotros pensemos de manera espiritual. En el capítulo 11 de la carta a los Corintios, primera carta, está el uso del velo, es más, el texto que aparece ahí dice atavío de las mujeres. Si usted se detiene, y yo quisiera que lo hiciera, no ahora, cuando llegue a la casa, abra la Biblia en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y usted se va a dar cuenta ahí, léalo pausadamente, con la ilustración que le voy a dar, que el tema que se discute ahí no es si la mujer se corta el pelo o no. Es más, el título dice atavío de la mujer. Forma, el velo que usaban culturalmente las mujeres. Y en ese texto se explica que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y que la mujer que ora o predica o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Pero cuál cabeza? ¿La de ella? ¿Ah? La del marido. Porque eso es lo que viene explicando la palabra. Ahora dice, si la mujer no quiere usar el velo que culturalmente debía hacerlo según la naturaleza de esa cultura, entonces que se corte el pelo, pues. Si es que quiere andar con la cabeza descubierta. Como cuando la Biblia dice, el que no trabaje, bueno, entonces que tampoco coma, pues. Es como un paralelo. Básicamente es eso. Y luego entonces explica, dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y que al hombre le es deshonroso cortarse el cabello. Pero como eso lo hemos rodeado de un mito, escuché, mire, a mi mamá hace como unos 25, 27 años recuerdo, mi nieta, mi sobrina, que es la nieta de mi mamá, hija de, tenía el cabello y tenía mucha horquilla y ese pelo que sobre todo a las niñas se les pone así todo flechudo abajo, ¿no? Y mi mamá ha cogido una tijera y le emparejó el pelo. Alguien fue y le dijo al pastor que mi mamá le había despuntado el pelo a Etilvia, la nieta. ¿Sabe qué hizo el pastor? Le metió 3 años de disciplina. Mi mamá casi se aparta. El pastor de la iglesia. ¿Y qué pastor? Que no voy a mencionar el nombre porque usted tiene muy buena imagen de él. Entonces, esa discusión
de pelo corto, pelo largo, se lleva al extremo de crear esa dificultad. Si mi mamá se aparte, se pierde. Eso sí había sido un problema. Eso sí era serio. Por coger una cosa simple y convertirla en un mito. Ahora, repito, no es que usted va a salir ahora para la peluquería a cortarse el pelo. Pues tenemos unas costumbres. Y dice la Biblia respecto a eso, el uso o no uso del velo, porque a la mujer le fue dado el cabello en lugar de velo. Dice la Biblia, si alguno quiere ser contencioso, de ponerse a pelear por eso, que es simple, dice la Biblia, nosotros no tenemos tales costumbres, ni las iglesias de Dios. Bendito sea el Señor. El objetivo del uso de las prótesis. Cuando hablo de prótesis no quiere decir, hermano, que le falta una pierna y entonces se compra una, sino de la hermana que tiene ciertas partes del cuerpo que no están muy protuberantes y entonces se compra ropa interior que tenga esponjita. Ponga cuidado. Usted compra la ropa, digamos, los sostenes que también tengan esponjita y que levanten. Cuidado. Si quisiéramos nosotros hacer un escándalo sobre eso, tenemos fundamentos bíblicos. Oye, porque la Biblia habla de la mujer y dice que debe vestir con pudor y con modestia. El uso de zapatillas, vamos a hacer aquí un ejemplo. El uso de los zapatos altos que, entre otras cosas, se los inventó una mujer a quien siempre besaban en la frente. Entonces, si yo tengo esta posición aquí, digamos, y yo levanto aquí la base, va a inclinar, ¿cierto? Entonces, cuando yo me pongo unos tacones, yo voy a quedar así. ¿Y qué es lo primero que yo hago cuando veo que me voy cayendo? Usted me está entendiendo, ¿verdad? Pero yo no voy a durar toda la vida caminando así. Entonces, para equilibrar el cuerpo, porque el punto de equilibrio que está aquí se eleva cuando yo uso la zapatilla, entonces voy a hacer así. Y por eso la mujer procura la zapatilla, porque cuando hace así, ya usted sabe, y cuando hace así, saben. Está exhibiendo lo que ella quiere que la gente le vea. Usted ni sabía, pero eso es lo que sucede. Entonces, como la Biblia dice que debe ser el vestido de la mujer con pudor y con modestia, entonces aquí vamos a organizar una tesis, hermano Pedro, taller de enseñanza sobre manera de vestir, y la que no cumpla con la regla, disciplina corrida con ella. No, como estamos bien, estamos sirviendo al Señor. Y Dios irá tratando en cada uno de acuerdo al conocimiento que va recibiendo. Le voy a hacer aquí algo, el uso de zapatillas. Bueno, yo peleo con los hermanos músicos de la iglesia. Peleo. Porque los músicos no quieren ser ministros, quieren ser artistas en su gran mayoría. Me va a disculpar si usted usa esto, pero ese pantalón bota de pitillo. No he dicho nada. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Hermanos músicos que ministran a esta congregación, ustedes le están entendiendo y están dispuestos a actuar de acuerdo a lo que la congregación pide. Le digo una cosa, yo estaba averiguando con San Google, esa aplicación que se llama Google, origen del pantalón bota de pitillo, femenino.
Ajustadito aquí, ajustadito allá, porque eso muestra las protuberancias del cuerpo, la silueta de la pierna. Yo peleo hasta con los hijos míos, porque que es que una bolsa plástica para meter. El hombre de Dios no debe ser contencioso. No contiendas. No pelees contra la verdad, sino amable para con todos, apto para enseñar. Eso no quiere decir que ahora te vas a poner un bote campana de los que se usaban en la década de los 70. Pero vestimos con formalidad, porque somos cristianos, porque tenemos una escuela, tenemos una forma de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tipos, símbolos en la Biblia. Están unas cuestiones que se llaman gematría o cabala, que tiene que ver con la numerología. Usted dice que el número 6, bueno, se interpreta, pero no quiere decir, sino que como la Biblia habla del 666, hay que buscarle a ver qué es lo que significa. Entonces resulta que el número 6 es el que está antes del número 7. El número 7 es perfección. El 6 es entonces imperfecto. Y si se repite 3 veces 666, entonces el 666, que es un gobierno imperfecto, que será el gobierno del anticristo. Esas son conclusiones que se sacan para poderle dar una explicación a las cosas. Pero entonces, hermanos, nosotros vivimos un tiempo. Yo recuerdo más o menos los que tienen más de 20 años de ser creyentes, el problema que nos trajo aquello de los mensajes subliminares. ¿Recuerdan, hermanos? Marcos Witt era uno de los cantantes trinitarios que más canciones tenía, nosotros las cantábamos. Y cantábamos un coro que decía: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, yo le quiero adorar. Y la gente recibía el Espíritu Santo con esa canción. Un día en un canal de televisión le hacen una entrevista a Marcos Witt. Una hechicera la invitan y lo invitan a él. No sé qué montaje hicieron, no sé si eso era verdad o no, pero ella le dice: ¿usted sabe? ¿Usted recuerda cómo encontró usted la letra de ese himno? Sí, la encontré que alguien la metió por debajo de la puerta. Y yo la tomé como propia, la grabé y la patenté y todo. Y ha sido un éxito. ¿Y usted sabe quién escribió esa canción? Dice: no sé. La escribí yo a mi Dios Satanás. Cuando la iglesia se enteró de eso, no canten esa canción, porque esa canción la compuso una bruja y es de origen diabólico. Y dejaron de cantar y dejaron de recibir el Espíritu Santo. Aquí a mí que me importa quién la compuso o a quién se la están dedicando. Yo se la dedico a mi Dios. No, hermano, que no pinte de ese color negro. ¿Qué color negro ni qué nada? Déjese de bobadas. Lo que el negro significa aquí una cosa, allá en Europa significa otra. El color blanco significa pureza, para otros significa muerte, palidez. Y es bueno que uno cambie la manera de pensar. Recuerde que es la doctrina, no las cosas secundarias que se están viviendo. ¿Qué problema, hermano? Vea que ese cuadro no lo ponga ahí, porque eso hacen los trinitarios. Quite eso de ahí. Ahí se esconden los demonios detrás de esas imágenes, ¿qué tal? Y que comienzan a sacudir con trapos, porque para sacar los demonios con trapos. Hermano, por favor, nosotros tenemos cosas grandes en que ocuparnos. Mire, hay un proverbio, como una frase de los griegos, que ellos decían: águilas no cazan moscas. Uno no se ocupa en tonterías. Me dice mi hermana estaba soltera y la veo que se está listando y dice: ¿para dónde vas? Dice: no, voy a poner a la hermana fulana, porque es que hay un muchacho que está enamorado de mí y me cae bien, y yo quiero que ella, como es profetisa, me hable Dios a través de ella, a ver si ese va a ser mi marido. Le dije yo: ¿cómo eres tú de tonta?
¿Por qué no te vas al cuarto y le preguntas tú al mismo Dios? Si somos cristianos tenemos comunión con Dios. No te dejes dañar el oído. Tú tienes muchas cosas en que ocuparte. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo que siendo un joven, pongan cuidado y voy como dándole vuelta a esto porque es que hay que tener cuidado. Cuando yo abrí los ojos, comencé a ver milagros en mi casa. Porque en mi familia cristiana desde que yo tenía 6 meses de edad. El hermano Cotes es primo mío, nos criamos prácticamente en la misma casa. Creo que me llevas 1 año por ahí, o año y medio de edad, mayorcito que yo. Y hermano, eso fue milagro tras milagro. Que médico ni que nada. Yo fui al médico la primera vez que fui cuando tenía 18 años porque necesitaba un certificado para sacar la cédula. Pero de ahí para atrás, los enfermos se sanaban orando por ellos. Y vi en la iglesia a unos ancianos que decían ser de reputación, tratar de dividir la iglesia del Señor. Porque es que el hermano no es un buen pastor. Llegaba el hermano también tiene sus cosas raras. Llegó el hermano también, y esa era la izquierda de la iglesia. Y con el tiempo me di cuenta el fin de ellos. ¿Cómo terminaron ellos? Apartados del Señor, resentidos, amargados, y su familia, sus hijos, vueltos un desastre. Entonces, cuando yo llego ya a Barranquilla en el año 92, dispuesto a caminar con Jesucristo, yo recuerdo que no tenía sino 1 año y medio de estar en la iglesia, pues ya consagrado al Señor, cuando me nombraron presidente de los jóvenes de una congregación casi como esta. A mí se me vino el mundo encima. Yo dije, ¿y ahora cómo hago? Con tanto joven veterano que hay aquí y yo recién llegado. Entonces dije, no, pues vamos a aceptar el reto. Comencé a orar y a leer la Biblia, pero dije, pero voy a apoyarme en algunos que son veteranos. Recuerdo que había un hermano de unos 34, 35 años, apellido, que ese tipo interpretaba la Biblia y bueno, eso. Y le dije, me está pasando esto así, 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 ¿por qué tú no nos ayudas? Para que me orientes sobre el qué hacer con la juventud. Lo citamos a la primera reunión por organizar el plan de trabajo, no, listo. La segunda reunión, 2 meses después de evaluación y para ajustar, lo invité otra vez. Y me dice estas palabras, me dice, bueno, yo les voy a ayudar, pero ustedes tienen que tener cuidado con su pastor. Porque no todo lo que él dice es así. Hay que prestar atención a algunas cosas, pero él se equivoca en esto y comenzó a hablarme mal del pastor. Cuando él comenzó a hablarme del pastor, el Espíritu Santo me trajo a la mente la historia de los que había visto fracasar. Dije para entre mí, hasta hoy te escucho. Él está fuera de la iglesia y yo estoy aquí sirviendo al Señor. La iglesia tiene un principio de autoridad. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando se le va a escribir a la iglesia, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Y hasta la persona más reverente, más espiritual en la iglesia, si es espiritual, se somete. Recuerdo que ese mismo hermano estaba provocando una división en la iglesia. Y un día estaba yo comprando, él tenía un puesto de venta. Cuando llegué comenzó a hablar como él hablaba. Y había ahí un hermano llamado, que era de esos hermanos que hasta se robaban las cosas de la iglesia cuando uno se descuidaba. Mal creyente. Esa era una capa, yo. Una caspa. Y estaba ahí, y cuando él comenzó a hablar mal, recuerdo que el mal creyente, el caspa, le dijo, ay, pero tú cómo eres de ignorante.
Tú no sabes lo que le dolieron las costillas al Señor cuando fue a la cruz del Calvario para comprar esta iglesia. Si eso fuera así como tú estás diciendo, Dios se encarga de sacarlo, porque Él no va a permitir que ningún mal pastor venga a maltratarle su iglesia y acabarla. Él se encarga de eso, porque hermano, esta iglesia es del Señor. Entonces hay que respetar. La Biblia dice: dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, aleluya, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué quieres cavar tu propio estanque cuando el Espíritu Santo está hablando, cuando el Espíritu Santo está dirigiendo? Mire, hermano, esta congregación, en los pocos meses que tenemos, usted sabe cómo se ha ido recuperando. Dios cómo está bendiciendo. Pero el enemigo es astuto. Él sabe por dónde se le abre la puerta. Y no permita usted, hermano, creyente de esta congregación, que por cosas tontas, el enemigo se meta y comience a crear divisiones y contiendas. No permita eso. Si usted, eso déjeselo para los incrédulos, para los malos creyentes, para los que no entienden la vida espiritual. Allá ellos. Pero usted, hermano, sea del sentir del Espíritu Santo, del sentir de la iglesia. Bendito sea el Señor. Aparte de la autoridad, tenemos el reglamento interno de la iglesia. Mire, el reglamento dice cuáles son las funciones del pastor, cuáles son las funciones de la junta local y cuáles son las funciones, derechos y deberes de los creyentes. En la iglesia, bueno, yo no fui, pero el momento que se fue a posesionar un pastor, necesitaba organizar unas ventanas de una casa, de la casa pastoral. Y la junta local se oponía a que pusiera las ventanas para ventilación. La esposa del pastor dijo: no, pues yo cómo voy a vivir aquí encerrada, y se puso a llorar, y es un problema. Ventanas más, ventanas menos. Eso no es función de los creyentes. Eso ni siquiera se lo pregunto yo a la junta local. Hermano, vamos a hacer esta ventana porque el pastor tiene una autoridad en la congregación. Mire, allá vamos a hacer un templo. Yo reuní la junta local: hermano, no nos alcanza el espacio, necesitamos comprar la casa del lado. La junta local dijo: sí, hermano, vamos a comprarla. Yo eso no se lo consulto a la iglesia, porque eso no es función de la iglesia. Para eso se nombró la junta local. Y la junta local está compuesta por hombres de respeto, prudentes, llenos del Espíritu Santo y de fe. Esos son estos hermanos que están aquí. Amén. Entonces, vamos a construir un templo. Me reuní con la junta local. Le dije: hermano, vamos a hacer así y así. Ya me presentaron un diseño. Y, hermano, discutimos, lo hacemos así o no, con la junta local. Y luego, que la junta local me aprueba, se lo presento a la congregación. Porque, hermano, para discutir una cosa como esas, con 450 miembros de la iglesia, eso es imposible. Eso no va a ser posible. Entonces, por eso se entresaca hombres de la iglesia, mujeres de la iglesia, que tengan la mente bien puesta. Y con esos entonces se desarrollan los proyectos, se aprueban y se le presentan a la congregación. Ahora, hay cosas. Oye, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Se me acabó el tiempo o qué? ¿Ah? Llevo 1 hora ya. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Se puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Sin embargo, nunca vamos a tener contentos a todos respecto a cosas prácticas de la vida cristiana. Escuche bien eso. Esos temas triviales, secundarios, no son materia de discusión.
Te puede pensar una cosa, pero piénselo usted ya, resérvese. No daña al otro. Un hombre va en un burro, y yo creo que usted ha oído esto, por un caserío. Y entonces la mujer va con él y el hijo. Y dice una persona, ve qué viejo ese tan desconsiderado, él montado en el burro y la mujer y el hijo a pie. Entonces él escuchó eso y al día siguiente cogió y subió a la mujer. Cuando iba pasando por el pueblo escuchó, ve, tipo si es como tonto, que es que montar la mujer en el burro y él que está viejo irse a pie. El día siguiente cogió y montó al hijo y se fueron ellos dos a pie. Dice, ve, y pues es como torpe. El pelado que es más joven, que tiene más fuerza a pie, y ellos dos en el burro y ellos dos a pie. Entonces la cuarta vez vino y se montaron los tres en el burro, dos en el sillón y él se montó en el anca. Dice, ay, pobre burrito, vea cómo ese viejo lo lleva maltratado. ¿Usted cree que en la iglesia, la junta local, el pastor va a tener a todo el mundo contento? No, hay gente que... Entonces por eso dice la Biblia, lo que no podemos acordar, entonces nos soportamos con paciencia. O usted me va a decir que usted con su mujer se entiende 100%. ¿Por qué no la ha dejado? ¿O por qué no lo ha dejado? El problema con los hijos. El hecho de que vivimos aquí, a pesar de las dificultades, quiere decir que tenemos comunión. Pues aquí estamos. Amén. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. La Biblia dice que el ocuparse de la carne, de mis pasiones, de mis deseos, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mientras haya vida y haya paz, tranquilo, camine con el Señor. Tito capítulo 3 verso 8 dice, palabra fiel es esta. Y en esto quiero que insistas con firmeza, hermano Pedro, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y pongo aquí entre paréntesis, la persona que es espiritual procura la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre, soporta con paciencia en amor. Y dice el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, dice, en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que habéis, lo que aprendiste, recibiste, si oíste en mí, esto haced. O sea, todo lo bueno. O sea, entonces dice la Biblia, y como resultado de eso, el Dios de paz estará con vosotros. El caballo blanco de Apocalipsis, el color blanco significa victoria, victoria. Porque los guerreros que venían de los partos montaban en caballos blancos y eran una cosa que el imperio romano no podía controlar. Entonces el arco y el caballo blanco representaban un ejército victorioso. El caballo rojo simboliza contienda. Ya. El caballo negro, según la Biblia, el color negro representa el hambre. Aquí hay un diccionario que el negro se remonta a sus orígenes a los pueblos proto-indoeuropeos, que significa quemar y brillar. El antiguo inglés era similar al antiguo alto black en alemán negro, o sea, no significa nada diabólico,
Si yo tengo una mentalidad diabólica, el negro es diabólico. Si yo tengo una mentalidad de guerra, entonces el amarillo para mí, estas hermanas son problemáticas que dan guerra porque el amarillo es guerra. Por eso le digo, todo depende con las gafas que uno mire las cosas. Póngase las gafas del Espíritu Santo. Caballo amarillo representa peste. Y bueno, así hay una cantidad de cosas que son secundarias. Por eso, hermano, yo le invito en el nombre del Señor a que procuremos la paz. La paz. Bendito el Señor. Imagínese usted que yo tengo dificultades con mi esposa. O dificultades en el sentido de lo que les voy a explicar. Resulta que yo le digo, negra, plánchame una muda de ropa. Y ella me dice, no, plánchala tú mismo. Porque yo vengo y te plancho la ropa y entonces esa combinación no te gusta. Y entonces ella, sencillamente, yo no voy a hacer una pelea con ella ahora por eso. Yo llego al escaparate, saco la camisa y me pongo con la... Y se acabó. Pero hay gente que pelea hasta por eso. Hermano, ¿por qué no viene al culto? Hermano dice, no, porque es que mi marido llega tarde y tengo que calentarle la comida. ¿Y qué le cuesta calentar la comida y comérsela? No, pues yo tengo que servírsela porque si no, no le gusta. Ese no parece cristiano. No parece cristiano. Porque cristiano no pelea por esas cosas. Es una gente de sentido común. Y que procuramos que haya paz, que haya bendición, que la iglesia crezca, que haya unidad. Hermano, y le voy a decir una cosa, Hay iglesias que se ganan mala fama. Había una congregación donde yo decía, Dios mío, que no me manden allá de pastor. Y yo dije así, me mandaron o yo. Que los pastores no quieren ir. Pero hermano, nosotros no podemos ser así. Que cualquiera, hermano, vamos a trasladar, hermano. Bien, gloria al Señor, terminó su ciclo, hermano. Cualquier pastor bueno viene a una congregación. Y usted quiere tener buenos pastores, ¿verdad? Entonces, sométase, obedezca, atienda, escuche la palabra, déjese guiar. Cierre los oídos a esas cosas. En carne propia, escuche, carne propia, me tocó sufrir ciertas cosas relacionadas con esta congregación. Hermano, difíciles. Y usted conoce, los que son de acá conocen las situaciones que se presentaron. Pero hermano, eso quedó en el pasado. De aquí en adelante, hermano, desde que trajimos al hermano que Dios está usando y le está ayudando, respalde la obra del Señor. Procure ser un hombre, una columna, alguien que construye, que edifica, que sana heridas, que se deja usar por el Espíritu Santo. Uno necesita como pastor que la iglesia lo rodee. Aquí ningún pastor se las sabe todas. El apóstol Pablo dice, pónganse la coraza de la justicia, ¿verdad? El escudo de la fe, los zapatos del evangelio, la espada del Espíritu, el casco de la salvación. Y dice la Biblia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, y por mí. Oren por el pastor para que le sea dada palabra, para que con autoridad, con denuedo, hable de él como debe hablar. Si usted se va al Antiguo Testamento, cuando hay luchas, cuando hay dificultades, Moisés peleaba contra los amalecitas y se cansaba, porque los pastores nos cansamos. Pero ahí tenía unos diáconos, Ur y Aarón. Es que cuando Moisés bajaba las manos, el ejército avanzaba, el ejército enemigo. Pero cuando Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel avanzaba en contra de sus enemigos. Y le dijo Aarón, le dice a Ur, esto hay que resolverlo. Vamos a ayudar para que esto se componga. Sentemos a Moisés en una piedra
que descanse. Y tú lo coges por la mano izquierda y yo por la derecha. Y vamos a alzarle las manos. Y dice la Biblia que lo hicieron así. Comenzó el ejército de Israel a avanzar. Y si usted lee la lista, hermano, eso fue un desastre. Lo que el ejército de Israel le hizo a esos enemigos amalecitas. Entonces, hermano, esta iglesia vive en la unidad del Espíritu, en la comunión del Espíritu. Vamos a hacer una cosa. Yo tenía una vez me monté en un taxi, termino con esto. Y entonces venían hablando del colesterol y el chofer de eso, como que son marihuaneros, así, o sea, que esos tienen su lenguaje. Y se ven acá y dice, no, que va, decía, que va. Ya yo con la grasa no quiero nada. La sopa la tengo cortina. La sopa la tengo cortina. Así que chorizo y que no sé qué. Ya la tengo cortina, decía él, o sea que la había cortado. Y hay cosas que uno le ha dado ocasión y le ha abierto las puertas. Pero vamos a darle cortina. Amén. Y vamos a cerrar los oídos ante lo que no edifica, lo que no construye. Y vamos a abrirle la puerta al Espíritu Santo. Vamos a abrir la puerta para que Dios obre. Póngase en pie en esta mañana. Levante sus manos, hermano. Esta congregación es una congregación que va rumbo a la victoria, rumbo al reino de los cielos. Y necesitamos de Dios y necesitamos de la unidad de la iglesia. Invoquemos el nombre de Jesucristo en esta mañana. Oremos al Señor Jesús. No sé si alguien quiere venir al altar y decirle, Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir, Señor. Cuenta conmigo en esta mañana. El Espíritu Santo, quien es Dios y quien es el que dirige esta iglesia, Él inspira fe y reparte dones y reparte ministerios. Bendito sea el nombre de Jesucristo en este día. Oremos, Señor Jesús. Invocamos tu nombre glorioso y santo, Padre Celestial.